Dijeron que a su niño le quedaban 3 meses de vida y que ya no había nada más que hacer. Los doctores entregaron su veredicto como una sentencia de muerte envuelta en cortesía clínica. Y allí estaba yo, en ese pasillo estéril del Hospital Español de la Ciudad de México, mis manos curtidas agarrando un osito de peluche, viendo derrumbarse ante mis ojos a un multimillonario. Tal vez ustedes estén cuidando niños cuyos padres nunca notan sus esfuerzos, o limpiando mientras la casa está en silencio. Díganme, ¿desde dónde nos están escuchando y qué hora es allá? Les prometo que la historia de hoy les va a llegar al corazón. Me llamo Elena, y durante 6 años fui invisible en su mansión de mármol en las lomas de Chapultepec. Era la mujer que sabía todas las canciones de cuna que podían calmar al pequeño Tomás cuando los truenos hacían temblar las ventanas. Era quien contaba sus latidos durante las noches empapadas de fiebre, quien memorizó qué rincón de su cobijita necesitaba para quedarse dormido. Era su nana, pero en mi corazón era mucho más. La fortuna de la familia Villarreal venía de inversiones en la bolsa mexicana, portafolios de bienes raíces que se extendían por toda la Ciudad de México y tenencias de criptomonedas que multiplicaban su riqueza más allá de la imaginación. Sus activos incluían de todo, desde colecciones de vinos añejos hasta inversiones en Bitcoin que les generaban ingresos pasivos mientras dormían. Ricardo Villarreal podría comprar cualquier cosa que el dinero tocara, pero no podía comprar tiempo para su hijo moribundo. Recuerdo el primer día que entré a su penthouse con vista al bosque de Chapultepec. Los pisos de mármol reflejaron mi cara nerviosa mientras agarraba mi única maleta. La señora Villarreal, Victoria, se deslizó hacia mí en tacones de diseñador que costaban más que mi sueldo mensual. Su cabello rubio estaba recogido en un chongo perfecto, sus labios pintados del color de rosas caras. «Vienes muy recomendada», me dijo, su voz cargada de esa frialdad particular que los ricos del Pedregal perfeccionan como una forma de arte. Tomás es un niño difícil, sensible. Necesitamos a alguien que entienda los límites. Límites. Desde entonces, esa palabra se sintió como una advertencia. Tomás tenía 3 meses cuando lo cargué por primera vez. Era tan pequeñito, tan frágil, con esos ojos cafés enormes que parecían guardar secretos demasiado pesados para una almita tan pequeña. Su primera sonrisa fue para mí, no para sus papás. Su primera palabra no fue mamá o papá, fue Elena. Su pronunciación de bebé para Elena. Atesoré ese momento como una madre atesora los primeros pasos de su hijo. Los Villarreal vivían en un mundo que yo nunca podría entender. Sus cenas incluían invitados cuyo patrimonio neto aparecía en la revista Expansión. Discutían las fluctuaciones de la bolsa mexicana mientras tomaban champán que costaba más que mi renta. Ricardo se pasaba las noches revisando portafolios de inversión, mientras Victoria planeaba gala benéficas que recaudaban millones para causas que olvidaría por la mañana. Pero en el cuarto del bebé, con Tomás durmiendo en mis brazos, nada de su fortuna importaba. Yo era quien lo vio crecer de un bebé con cólicos a un niñito curioso. Estuve ahí para su primera fiebre, su primera pesadilla, su primera rodilla raspada en el parque privado que habían construido en su azotea jardín. «No te encariñes demasiado», me recordaba Victoria regularmente, por lo general mientras se examinaba en el espejo del pasillo. «No es tu hijo, Elena. Acuérdate de tu lugar. Acuérdate de tu lugar». Esas palabras se volvieron la banda sonora de mi vida invisible. Vivía en un cuartito junto a la cocina, amueblado con muebles desechados de su decorador anterior. Mi ventana daba al patio del edificio, no al bosque como la de ellos. Comía después de que la familia terminara, muchas veces parada en la barra de la cocina mientras revisaba el horario de Tomás para el día siguiente. Cuando viajaban a su casa en Valle de Bravo o a su chalet en Aspen, yo me quedaba para mantener sus operaciones capitalinas, pagar recibos, coordinar con el personal de limpieza, manejar citas. Durante esos primeros años, vi a Tomás florecer y convertirse en el niño más hermoso que había conocido. Tenía la barbilla determinada de su papá y la estructura ósea elegante de su mamá, pero su espíritu era puro y sin barreras. Corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, se acurrucaba en mi regazo durante las tormentas
y me susurraba sus sueños de volverse un superhéroe que pudiera ayudar a que los niños enfermos se sintieran mejor. La ironía se volvería clara después. Conforme Tomás fue creciendo, empecé a notar cositas al principio. Se cansaba más fácil que otros niños de su edad. Su apetito era inconsistente. A veces se quejaba de dolores de estómago que no tenían que ver con lo que había comido. Victoria desestimaba estas preocupaciones con la confianza de alguien cuyos problemas siempre se habían resuelto con dinero. Todos los niños pasan por etapas, decía, sin levantar la vista de su tablet donde monitoreaba sus rendimientos de inversión. No seas tan preocupona, Elena. Pero yo era preocupona. Era lo que mantenía a Tomás seguro durante esas tardes largas cuando sus papás desaparecían en su mundo de juntas de negocios y obligaciones sociales. Me preocupaban las ojeras bajo sus ojos, la manera en que a veces dejaba de jugar a mitad del juego para recuperar el aliento, la frecuencia de sus peticiones de que lo cargara en lugar de caminar. Cuando Tomás tenía 4 años, convencí a Victoria de programar una cita pediátrica. El doctor de su consulta exclusiva en Polanco le hizo estudios básicos y declaró que Tomás estaba sano. El alivio me inundó como miel tibia. Tal vez sí había estado pensando demasiado. Tal vez mis propios miedos estaban coloreando mi percepción. Pero las madres saben cosas. Incluso las nanas que aman como madres saben cosas. Los mercados financieros se desplomaron ese invierno, y hasta los Villarreal sintieron el golpe. Ricardo se pasaba noches largas en llamadas con sus asesores de inversión, tratando de rebalancear portafolios y minimizar pérdidas. Sus tenencias de criptomonedas perdieron valor significativo, aunque aún mantenían una riqueza enorme según los estándares de cualquier otra persona. Pero en su mundo, cualquier reducción en patrimonio neto se sentía catastrófica. Victoria se volvió aún más distante, más crítica. Empezó a escrutinar los gastos domésticos con nueva intensidad, cuestionando por qué Tomás necesitaba ropa nueva o por qué había comprado fruta orgánica en lugar de la regular. El personal comenzó a ponerse nervioso por su seguridad laboral. Despidieron a 2 señoras de la limpieza. Reemplazaron al chef privado con alguien menos caro. Pero yo me quedé. Siempre me quedé. Tomás cumplió 5 años en una mañana nevada de febrero. Victoria organizó una fiesta para 12 niños privilegiados cuyos papás pertenecían al mismo círculo exclusivo. Ayudé a Tomás a arreglarse, peinándole el cabello oscuro hasta que brilló, enderezándole su corbatita, susurrándole que era un niño muy especial. Durante la fiesta, serví pastel y supervisé juegos desde las orillas del salón. Vi a Tomás tratar de seguir el ritmo de los otros niños. Lo vi hacer pausas frecuentes para descansar. Noté cómo se veía más pequeño y más pálido junto a sus amigos llenos de energía. Cuando la pequeña Sarah Morrison preguntó por qué Tomás se veía tan cansado, Victoria rápidamente cambió el tema de conversación. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y el personal de catering limpió todo, encontré a Tomás sentado en el piso de su recámara rodeado de regalos sin abrir. Me miró con esos ojos cafés enormes, ahora rodeados de agotamiento. «Lena», me susurró, «¿por qué me siento tan cansado todo el tiempo?» Me arrodillé junto a él y lo abracé, respirando el aroma familiar de su shampoo Johnson's para bebé. En ese momento, cada instinto que poseía me gritaba que algo estaba seriamente mal, pero yo era solo la nana. ¿Qué podía saber? A veces los niños que están creciendo necesitan descanso extra, le dije, odiándome por la mentira. Vamos a prepararte para dormir, mi amor. La primavera llegó temprano ese año, cubriendo Chapultepec de esperanza verde. Llevé a Tomás a caminatas diarias, empujando su carriola aunque ya tenía edad para caminar. Él no se quejaba. Si acaso, parecía aliviado de dejar que alguien más hiciera el trabajo de avanzar. El diagnóstico llegó un martes. Victoria me llamó a la biblioteca donde ella y Ricardo estaban sentados detrás de su escritorio de caoba. Documentos financieros esparcidos entre ellos como hojas caídas. Su cara estaba serena, pero pude ver el temblor en sus manos. «Los doctores quieren hacer más estudios», dijo sin preámbulos. «Tomás ha estado teniendo algunas irregularidades. Los análisis de sangre muestran preocupaciones». Ricardo se aclaró la garganta. Su portafolio de inversiones estaba abierto en la pantalla de su computadora.
números brillando en rojo. Incluso enfrentando la crisis de salud de su hijo, no podía desconectarse completamente de monitorear su posición financiera. «Podría ser nada», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Estos doctores hacen todos los estudios imaginables. Más ingresos para ellos, ¿entiendes?» Pero yo entendía algo completamente diferente. Entendía la manera en que Tomás se había estado desvaneciendo ante mis ojos, como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Entendía que todos sus millones en activos, su portafolio de inversión diversificado, sus tenencias de Bitcoin que valían más que los presupuestos de países pequeños, nada de eso podía proteger a su niñito de lo que le estaba robando las fuerzas. Los estudios se extendieron por semanas. Extracciones de sangre que dejaban moretones en los bracitos de Tomás. Escaneos que requerían que se quedara perfectamente quieto mientras las máquinas zumbaban y hacían clic a su alrededor. Consultas con especialistas cuyos títulos cubrían las paredes de sus consultorios como papel tapiz caro. Acompañé a Tomás a cada cita. Victoria, por lo general, tenía obligaciones benéficas o juntas de negocios. Ricardo viajaba frecuentemente, manejando sus intereses financieros en múltiples usos horarios. Así que era Elena quien sostenía la mano de Tomás durante los procedimientos. Elena quien le explicaba lo que hacían las máquinas. Elena quien cantaba canciones de cuna en salas de espera, llenas de otros cuidadores preocupados. Los consultorios de los especialistas estaban ubicados en los edificios médicos más prestigiosos de la Ciudad de México. Lugares donde la riqueza te compraba acceso inmediato y entornos cómodos. Pero el dinero no podía comprarte resultados diferentes. Los estudios revelaron lo que mi corazón había sabido por meses. Tomás estaba muy, muy enfermo. Leucemia. La palabra cayó en nuestras vidas como una piedra arrojada al agua quieta, creando ondas que alcanzaron cada rincón de nuestra existencia. Leucemia linfoblástica aguda, para ser precisa. Agresiva, avanzada. El oncólogo, Dr. Hernández, nos dio las noticias en su oficina con vista al Paseo de la Reforma, su voz cargada del peso de demasiadas conversaciones similares. Victoria se quedó completamente callada. Ricardo inmediatamente empezó a calcular costos de tratamiento, cobertura de seguro, el impacto en su planeación financiera. Yo solo abracé más fuerte a Tomás y me pregunté cómo el mundo podía seguir girando cuando todo se había detenido. El protocolo de tratamiento era brutal. Quimioterapia que haría que Tomás se sintiera peor antes de sentirse mejor. Estancias hospitalarias que se extendían por semanas. Una rutina que giraba alrededor de conteos sanguíneos y náuseas y el miedo constante a infecciones. Su penthouse en las lomas se transformó en un ambiente estéril, visitantes restringidos, cada superficie desinfectada diariamente. Me volví la cuidadora principal de Tomás en maneras que nunca antes había sido. Aprendí a administrar medicamentos, monitorear su temperatura, reconocer las señales de advertencia de complicaciones. Dormí en un catre junto a su cama de hospital durante sus estancias como interno, cantando las mismas canciones de cuna que lo habían tranquilizado cuando era bebé. «Estrellita, ¿dónde estás?», le susurraba en la oscuridad, mi voz ronca de llorar cuando él no podía verme. «Me pregunto qué serás». Ricardo contrató al mejor equipo oncológico que el dinero pudiera comprar. Sus cuentas médicas excedían el ingreso anual de la mayoría de las personas. Trajeron especialistas en vuelos para segundas opiniones. Investigaron tratamientos experimentales disponibles solo en clínicas privadas. Investigaron cada avenida posible a la que la riqueza pudiera acceder. Sus asesores de inversión recomendaron liquidar ciertos activos para asegurar fondos médicos ilimitados. Pero conforme pasaron los meses, la realidad brutal se volvió clara. A veces el dinero no es la moneda que más importa. Tomás respondió inicialmente al tratamiento, su cuerpecito luchando con valor notable. Hubo días buenos cuando su risa llenaba el cuarto del hospital, cuando se sentía lo suficientemente fuerte para colorear o jugar juegos simples. Hubo días terribles cuando no podía mantener ni sorbos de agua, cuando la fiebre lo hacía delirar, cuando yo sostenía su mano y le rezaba a todos los santos que podía recordar de mi infancia. Victoria empezó a desmoronarse. La mujer que siempre había estado perfectamente compuesta,
constantemente en control, empezó a tomar vino en el desayuno. Se paraba en la ventana del cuarto de hospital de Tomás, viendo hacia la ciudad que una vez había conquistado, su reflejo fantasmal contra el vidrio. «No entiendo», susurraba a nadie en particular. «Hicimos todo bien. Le dimos todo». Ricardo se sumergió más profundo en el trabajo, como si generar más riqueza pudiera de alguna manera comprar la recuperación de su hijo. El rendimiento de su portafolio de acciones se volvió una obsesión. Las inversiones de criptomonedas monitoreadas cada hora, las adquisiciones de bienes raíces perseguidas con energía desesperada. Parecía creer que acumular suficientes ceros en sus cuentas podría inclinar la balanza a favor de Tomás. Yo entendía su dolor diferente. Yo sufría por el niñito que preguntaba por qué ya no podía jugar afuera, que se preguntaba si su cabello volvería a crecer, que se preocupaba por estar decepcionando a sus papás por estar enfermo. Sufría por cada oportunidad perdida de decirle cuánto lo amaba, por cada momento que desperdicié siendo cautelosa sobre mi lugar en su mundo. Durante una noche particularmente difícil, cuando la fiebre de Tomás subió y el equipo médico trabajó frenéticamente para estabilizarlo, me encontré en la capilla del hospital. Era un espacio pequeño y tranquilo con bancas de madera sencillas y vitrales que captaban las luces de la ciudad. No había rezado en años, no desde que mis propias pérdidas me hicieron cuestionar todo lo que me habían enseñado a creer. Pero la desesperación nos hace creyentes a todos. «Si me estás escuchando», susurré en el silencio, «por favor no te lo lleves. Es solo un niñito. No ha tenido suficiente tiempo para ser feliz. Daré cualquier cosa, mi vida, mi salud, los años que me queden. Solo por favor déjalo vivir». El silencio que siguió se sintió como una respuesta en sí mismo. Para el final de su primer año de tratamiento, Tomás había soportado más que la mayoría de los adultos enfrentan en toda una vida. Su cuerpo estaba pequeño y delgado, sus ojos maduros más allá de sus años, su espíritu notable en su resistencia. Pero el cáncer era implacable. Cada ronda de quimioterapia compraba tiempo en lugar de prometer cura. Cada resultado de estudio se medía en pequeñas victorias en lugar de triunfo abrumador. El equipo médico empezó a tener conversaciones diferentes con Ricardo y Victoria. Frases como calidad de vida y hacerlo sentir cómodo entraron a su vocabulario. La actitud usualmente confiada del doctor Hernández se suavizó en algo más pastoral, más gentil. El pronóstico de 3 meses llegó en una mañana gris de octubre. Tomás estaba hospitalizado otra vez, su cuerpecito luchando con complicaciones de la última ronda de tratamiento. El doctor Hernández pidió una junta familiar en el salón de conferencias al final del pasillo de la unidad de oncología pediátrica. El cuarto olía a desinfectante industrial y contenía flores artificiales en un florero de plástico. El intento de alguien de hacer que las malas noticias oficiales se sintieran más soportables. Ricardo se sentó derecho en su traje caro, su teléfono boca abajo en la mesa, pero aún brillando con mensajes entrantes sobre movimientos del mercado. Victoria agarraba una caja de pañuelos, su maquillaje usualmente perfecto, manchado bajo ojos enrojecidos. Yo me paré cerca de la ventana, técnicamente personal pero emocionalmente central a cada discusión sobre el cuidado de Tomás. «Hemos explorado cada opción de tratamiento disponible», empezó el doctor Hernández, sus manos dobladas en la mesa entre nosotros. «Tomás ha mostrado valor notable y hemos tenido algunas respuestas positivas, pero la realidad es que su cuerpo no está respondiendo al tratamiento como esperábamos». Las palabras que siguieron se sintieron como golpes físicos. Marcadores tumorales subiendo. Opciones de tratamiento agotadas. Tal vez 3 meses, posiblemente menos. Tiempo para considerar cuidados paliativos, para enfocarse en comodidad en lugar de cura, para ayudarlo a tener la mejor calidad de vida posible en el tiempo que le quedara. Victoria hizo un sonido como aire escapándose de un globo pinchado. El teléfono de Ricardo vibró otra vez. Probablemente su asesor de inversiones con noticias sobre su portafolio, pero por una vez no lo alcanzó. «Debe haber algo», dijo Ricardo, su voz quebrándose de una manera que nunca había escuchado antes. «Estudios clínicos.
Tratamientos experimentales. Tenemos recursos ilimitados. El dinero no es problema. La expresión del doctor Hernández era gentil pero firme. Señor Villarreal, entiendo su frustración. Créame, si la riqueza pudiera curar el cáncer, ningún niño bajo mi cuidado moriría jamás. Pero a veces, lo más valiente que pueden hacer unos padres amorosos es ayudar a su hijo a estar cómodo y rodeado de amor. Esa tarde, me encontré a solas con Tomás mientras sus papás se reunían con trabajadores sociales del hospital para discutir la planeación del final de la vida. Él estaba despierto, dibujando con crayones en un pedazo de papel, su lengüita asomándose ligeramente en concentración como había hecho desde que era pequeñito. «¿Qué estás haciendo, mi amor?», le pregunté, acomodándome en la silla junto a su cama. Levantó su dibujo. Una imagen de una casa con dos figuras paradas enfrente. Una era claramente él, reconocible por la gorra que usaba para cubrir su cabeza desde que perdió el pelo. La otra figura era más alta, con cabello largo y oscuro, y una sonrisa. «Somos tú y yo», dijo como si fuera obvio, «en la casa donde vamos a vivir cuando esté curado». Mi corazón se hizo pedazos y se rearmó al mismo tiempo. «Cuéntame de esa casa», logré susurrar. «Tiene una cocina grande donde haces hotcakes todas las mañanas», dijo, agregando detalles a su dibujo. «Y un patio donde podemos plantar flores. Y un cuarto especial solo para leer cuentos. Y no tendrás que trabajar para nadie más porque yo seré tu familia». Lo abracé gentilmente, respirando el aroma de jabón de hospital y algo indefiniblemente suyo que ninguna enfermedad podía robar. «Tú eres mi familia», le susurré contra su frente. «Siempre lo has sido, siempre lo serás». Esa noche, después de que Tomás se quedó dormido y sus papás regresaron a su penthouse para hacer llamadas sobre arreglos funerarios y planeación de patrimonio, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía aceptar que este niño hermoso y valiente solo tuviera 3 meses de vida. No podía aceptar que todo nuestro amor, toda nuestra lucha, toda nuestra esperanza terminaría en derrota. Tenía que haber algo más que pudiéramos hacer. Alguien a quien no habíamos consultado, algún tratamiento que no habíamos intentado. El dinero no podía comprar milagros, pero tal vez el amor sí podía. Pasé toda esa noche investigando, llamando contactos de mi pasado, contactando a cualquiera que pudiera tener información sobre tratamientos alternativos o protocolos experimentales. Contacté hospitales de niños por todo el país. Hablé con enfermeras que habían visto recuperaciones inesperadas. Rastreé historias de familias que habían recibido pronósticos similares y de alguna manera encontraron finales diferentes. Para la mañana, tenía una lista. La doctora Ángela Rodríguez dirigía una clínica de oncología pediátrica en Guadalajara, que se especializaba en casos que otros hospitales habían abandonado. Había desarrollado protocolos de tratamiento que combinaban quimioterapia tradicional con enfoques innovadores que apoyaban los propios mecanismos de sanación del cuerpo. Sus índices de éxito no eran milagrosos, pero eran mejores que rendirse. El doctor Miguel Chen en Monterrey estaba conduciendo estudios clínicos sobre un tratamiento que usaba las propias células inmunes del paciente, reprogramadas para luchar contra el cáncer más efectivamente. La investigación era prometedora, aunque aún experimental. La doctora Sarah Williams en el Hospital Infantil de Puebla tenía experiencia con casos similares al de Tomás y estaba dispuesta a revisar sus archivos para una segunda opinión. Cuando Ricardo y Victoria llegaron la mañana siguiente, presenté mi investigación. Ricardo escuchó con la atención enfocada que usualmente reservaba para oportunidades de inversión. Victoria me vio como si hubiera perdido la cabeza. «Elena», dijo, su voz cargada de esa condescendencia familiar. «Apreciamos tu entusiasmo, pero hemos consultado con los mejores doctores que el dinero puede comprar. Si dicen que no hay nada más que hacer, entonces no hay nada más que hacer». «Con respeto, señora Villarreal», respondí, estabilizando mi voz. «Los mejores doctores a veces son los que aún no se han dado por vencidos». Ricardo levantó la vista de los papeles que le había dado. «Algunos de estos tratamientos son experimentales, no comprobados. Los índices de éxito son mejores que 0%, lo interrumpí, algo que nunca había hecho antes.
Si Tomás solo tiene 3 meses, ¿qué perdemos al intentar? Por primera vez en años, Ricardo y Victoria realmente me vieron. No a través de mí, no más allá de mí, sino a mí. Vieron a una mujer que había amado a su hijo más tiempo y más consistentemente que cualquier otra persona en su vida. Vieron a alguien que se negaba a aceptar la derrota. Los costos serían enormes, dijo Victoria quietamente. Viajes, tratamiento, hospedaje, cuidado las 24 horas. Nuestros asesores financieros ya han reestructurado nuestro portafolio de inversión para considerar los gastos médicos de Tomás. Esto requeriría liquidar activos significativos. Entonces, liquídenlos, dije simplemente. ¿De qué sirven las tenencias de Bitcoin y los dividendos de acciones si Tomás no está aquí para heredarlos? Esa tarde, Ricardo hizo llamadas a la doctora Rodríguez en Guadalajara. Para la noche, teníamos una cita para la semana siguiente. Victoria contactó a su equipo de manejo de patrimonio para discutir reestructurar su posición financiera para apoyar opciones de tratamiento extendido. Su colección de arte multimillonaria, sus propiedades vacacionales, sus inversiones de lujo, todo estaba súbitamente sobre la mesa. Ayudé a Tomás a empacar sus peluches y libros favoritos para el viaje a Guadalajara. Estaba emocionado por volar en su jet privado otra vez, por quedarse en un hospital nuevo, por conocer doctores que pudieran tener ideas diferentes. ¿Crees que me puedan curar, Lena?, preguntó mientras doblaba su ropa en una maleta pequeña. Creo que van a intentar muy duro, respondí honestamente. Y creo que eres el niño más valiente que he conocido. Sonrió entonces, esa sonrisa radiante que había sido mi sol por 6 años. ¿Te vas a quedar conmigo? Aunque tome mucho tiempo, ni caballos salvajes me podrían alejar, prometí, usando una expresión que mi abuela me había enseñado décadas antes. El vuelo a Guadalajara se sintió como viajar hacia la esperanza en lugar de alejarnos de todo lo familiar. Tomás durmió acurrucado contra mi hombro mientras Ricardo y Victoria revisaban récords médicos y proyecciones financieras. Sus conversaciones eran diferentes ahora, enfocadas en horarios de tratamiento en lugar de obligaciones sociales, en líneas de tiempo de recuperación en lugar de reportes trimestrales. La doctora Rodríguez era más joven de lo que esperaba, probablemente de poco más de 40, con ojos bondadosos y una energía que llenaba su oficina pequeña. Se pasó 2 horas revisando el caso de Tomás, haciendo preguntas sobre sus síntomas, sus respuestas a tratamientos previos, su calidad de vida general. No les voy a mentir, dijo finalmente, dirigiéndose a Tomás directamente en lugar de hablar por encima de su cabeza a sus papás. Has pasado por mucho, y tu cuerpo está cansado, pero he visto niños más enfermos que tú mejorarse. He visto familias a las que les dijeron que se rindieran a encontrar razones para celebrar. Delineó un protocolo de tratamiento que era agresivo, pero diferente de lo que había recibido en la Ciudad de México. Requeriría un compromiso mínimo de 6 meses, posiblemente más. Necesitaría vivir en Guadalajara durante el tratamiento, con su cuidador principal disponible las 24 horas. Me quedo, dije inmediatamente, antes de que alguien más pudiera hablar. Lo que necesite, por todo el tiempo que lo necesite. Ricardo asintió primero, luego Victoria. Por primera vez desde el diagnóstico de Tomás, estábamos unidos en nuestra determinación de luchar. La casa que rentamos en Guadalajara era pequeña comparada con el penthouse de la Ciudad de México. Una casa de un piso de 3 recámaras en un barrio tranquilo cerca del hospital. A Tomás le encantó tener un patio donde podía sentarse afuera cuando su energía se lo permitía. A mí me encantó tener una ventana de cocina que veía a un jardín en lugar de un patio. Victoria se quedó el primer mes. Luego empezó a viajar de ida y vuelta entre Guadalajara y la Ciudad de México para manejar sus intereses de negocio. Ricardo visitaba regularmente, pero mantenía sus operaciones financieras remotamente, liquidando activos según se necesitaba para financiar el tratamiento. Por primera vez en 6 años, yo era todo lo principal de Tomás. No solo su cuidadora, sino su defensora, su compañía, su familia. Lo llevé a citas, consulté con su equipo médico, tomé decisiones sobre su cuidado diario. La responsabilidad era enorme, pero se sintió como llegar a casa. El tratamiento fue brutal en maneras diferentes. Tomás perdió más peso,
Experimentó efectos secundarios diferentes, soportó procedimientos que probaron su valor diariamente. Pero algo era diferente, ya fuera el enfoque de la doctora Rodríguez, el cambio de ambiente, o simplemente el poder de negarse a rendirse. El cuerpo de Tomás empezó a responder. Sus conteos sanguíneos mejoraron gradualmente. Su energía aumentó ligeramente. Empezó a pedir segundas porciones en la cena, algo que no había hecho en meses. Mejoras pequeñas, pero mejoras al fin y al cabo. Victoria notó los cambios durante una de sus visitas. «Se ve diferente», dijo, viendo a Tomás jugar con bloques en la sala. Más brillante de alguna manera. Quería decirle que los niños florecen cuando se sienten genuinamente amados, cuando sienten que los adultos a su alrededor no han perdido la esperanza. En lugar de eso, simplemente asentí. «La doctora Rodríguez piensa que el protocolo nuevo está funcionando», dije. «Lentamente, pero funcionando». Para el final de nuestro cuarto mes en Guadalajara, los últimos estudios de Tomás mostraron algo milagroso. Los tumores se estaban encogiendo. No desaparecidos, pero más pequeños. Respondiendo. Luchando de vuelta. La doctora Rodríguez lo llamó una respuesta excelente. Ricardo lo llamó un retorno sólido de su inversión. Victoria lloró de alivio. Yo lo llamé la primera respiración real que había tomado en más de un año. La mejoría de Tomás continuó lenta pero constantemente. Su cabello empezó a crecer de vuelta en rizos suaves que lo hacían ver más joven de lo que era. Su apetito regresó con entusiasmo que me tenía cocinando constantemente. Su risa venía más fácilmente, sonaba más libremente por nuestra casa temporal. Durante una de nuestras caminatas nocturnas alrededor del barrio, deslizó su mano en la mía, ya no frágil y fría, sino tibia y fuerte. «Lena», dijo pensativamente, «cuando esté curado, ¿todavía vamos a vivir juntos?» La pregunta me tomó desprevenida. Habíamos estado tan enfocados en sanarlo que no había considerado qué pasaría después. El matrimonio de sus papás parecía más fuerte de lo que había sido en años, unidos por su lucha compartida por la vida de Tomás. Sus sacrificios financieros los habían acercado más uno al otro y a su hijo. «Creo», dije cuidadosamente, «que vamos a ser familia sin importar dónde vivamos». Apretó mi mano. «Qué bueno, porque eres la persona más importante en todo mi mundo». 8 meses después de su pronóstico de 3 meses, los estudios de Tomás mostraron algo que hizo sonreír a la doctora Rodríguez más amplio de lo que la había visto sonreír. Remisión completa. El cáncer se había ido. No inactivo, no controlado, sino desaparecido. La celebración fue silenciosa pero profunda. Tomás abrazó a todos en la oficina de la doctora Rodríguez, desde la recepcionista hasta los residentes médicos, hasta el personal de limpieza que se había vuelto sus amigos. Ricardo realmente lloró, algo que nunca había presenciado en 6 años de trabajar para su familia. Victoria cargó a Tomás por tanto tiempo que eventualmente se retorció para alejarse, avergonzado por la atención. Yo me paré en la esquina y me maravillé del milagro en el que todos habíamos sido parte de crear. La transición de vuelta a la Ciudad de México se sintió extraña después de casi un año en Guadalajara. El penthouse parecía enorme y frío después de nuestra casa rentada acogedora. El personal, la formalidad, la distancia entre los miembros de la familia, todo se sentía diferente ahora. Tomás tuvo problemas readaptándose a su ambiente antiguo. Gravitaba hacia la cocina donde yo trabajaba, queriendo ayudar a preparar comidas y contar historias sobre nuestras aventuras en Guadalajara. Parecía más pequeño y más solo en los espacios vastos del mundo de sus papás. Victoria notó sus luchas e hizo una decisión inesperada. Convirtió uno de los cuartos de huéspedes en un cuarto familiar adyacente a la cocina, donde Tomás podía pasar tiempo cerca de mí mientras yo trabajaba. Instaló un sillón de lectura cómodo, una televisión pequeña, repisas para sus libros y juguetes. «Está acostumbrado a tenerte cerca», explicó, como si acabara de descubrir algo revolucionario. «Así puede estar cómodo mientras trabajas». Era lo más cerca que había estado de reconocer que yo era más que ayuda contratada en la vida de su hijo. Ricardo hizo sus propios tipos de cambios. Empezó a trabajar desde casa más frecuentemente, programando sus llamadas alrededor del horario de Tomás.
haciendo espacio para cenas familiares y conversaciones espontáneas. Su portafolio financiero había recibido un golpe significativo por los gastos médicos de Tomás, pero su inversión en la salud de su hijo había pagado dividendos que no se podían medir en pesos. Una noche, mientras ayudaba a Tomás a prepararse para dormir, me presentó un dibujo en el que había estado trabajando por días. Era más sofisticado que su arte previo. Una escena de nuestra casa en Guadalajara con 3 figuras paradas en el patio delantero. Tomás, yo y una tercera figura que no reconocí inmediatamente. ¿Quién es esta?, pregunté, señalando a la tercera persona. Es mi ángel guardián, dijo como si fuera obvio, el que te ayudó a descubrir cómo curarme. Estudié el dibujo más cuidadosamente. El ángel guardián se parecía notablemente a una niñita con rizos oscuros. Tomás, dije lentamente, ¿por qué tu ángel se ve como una niñita? Se encogió de hombros con la sabiduría casual de alguien que había pasado tiempo pensando sobre la vida y la muerte. La doctora Rodríguez me dijo que a veces las personas que mueren antes que nosotros ayudan a cuidar a las personas que todavía están vivas. Creo que tal vez tu niñita ayudó a cuidarme. Se me fue el aliento. Nunca le había dicho a Tomás sobre María, mi hija que había muerto de leucemia 20 años antes en un hospital público donde no pude pagar los tratamientos que podrían haberla salvado. Nunca había mencionado la culpa que me llevó a amar a los hijos de otras personas con intensidad desesperada, el dolor que me hizo poner mi corazón en cuidar a Tomás, como si mi devoción pudiera de alguna manera retroactivamente salvar a mi propia hija. ¿Cómo lo supiste?, susurré. A veces soñé con ella cuando estaba muy enfermo, dijo simplemente. Tenía cabello oscuro como el tuyo, y me dijo que no tuviera miedo porque me estabas cuidando tan bien. Dijo que estaba orgullosa de su mamá. Abracé a Tomás y lloré, por María, por Tomás, por el círculo imposible de amor y pérdida y sanación que nos había juntado a todos. 2 años después, Tomás permanece en remisión. Ha crecido más alto, su cara se ha llenado, su energía parece ilimitada. Ahora va a una escuela regular. Juega fútbol con niños del barrio. Pelea sobre la hora de dormir como cualquier niño sano de 8 años. Oficialmente, sigo siendo su nana. Pero los límites que Victoria una vez insistió se han difuminado en algo más honesto, más real. Tomás me dice Elena cuando estamos solos y señorita Elena cuando visitan los amigos de sus papás. A veces se le escapa y me dice, «Mamá», lo que hace sonreír a Victoria ahora en lugar de fruncir el ceño. Ricardo estableció una fundación en nombre de Tomás que financia tratamientos experimentales de cáncer pediátrico para familias que no los pueden pagar. Su portafolio de inversión reducido aún genera suficientes ingresos pasivos para apoyar su estilo de vida cómodamente, pero sus prioridades han cambiado dramáticamente. Miden la riqueza diferente ahora, en tiempo pasado juntos, en la risa de Tomás, en noches pacíficas sin visitas a la sala de emergencias. Victoria y yo hemos desarrollado algo que se acerca a la amistad. Pide mis opiniones sobre la escuela de Tomás. Me incluye en conversaciones sobre su futuro. Reconoce mi papel en su recuperación en maneras que nunca hizo antes. La mujer que una vez me recordaba que me acordara de mi lugar ahora parece entender que el amor no tiene límites que puedan ser impuestos con descripciones de trabajo. El mes pasado, Tomás me hizo una pregunta que hizo que se me saltara el corazón. Lena, cuando crezca y tenga mis propios hijos, ¿los cuidarás también? Si quieres, respondí. Y si todavía estoy por aquí, vas a estar por aquí, dijo con certeza absoluta. Los ángeles guardianes viven para siempre. A veces las familias nacen de la sangre y a veces de la elección. A veces los milagros vienen de la medicina y a veces del amor tan feroz que se niega a aceptar la derrota. A veces las nanas siguen siendo personal y a veces se convierten en el corazón de todo lo que más importa. Pienso en la mujer que era hace 6 años, doblando ropita con manos temblorosas, aceptando mi invisibilidad como el precio de amar al hijo de alguien más. Pienso en las noches que recé por el perdón de María, preguntándome si cuidar a los hijos de otras personas podría de alguna manera balancear las cuentas de mi propia pérdida. La verdad que he aprendido es esta. El amor no disminuye cuando lo compartes. El amor se multiplica.
El amor que le di a Tomás no le quitó nada al recuerdo de María. Lo honró. La lucha que peleé por su vida le dio significado a la lucha que no pude ganar por la de ella. Hoy, vivo en mi propio departamento en la Roma, lo suficientemente cerca de los Villarreal para estar disponible cuando se necesita, pero lo suficientemente lejos para tener mi propio espacio, mi propia vida, mis propias elecciones. Tomás me visita cada fin de semana. Me ayuda a cuidar el jardincito que he plantado. Me cuenta sobre la escuela, y amigos y sueños para el futuro. Victoria cubre mi renta y cuidado médico. Lo llama un gasto familiar que su contador maneja como cualquier otra inversión en el bienestar de su hijo. Ricardo aumentó mi salario para reflejar mi papel expandido en la vida de Tomás. Estableció una cuenta de retiro que asegura que estaré segura en mis años posteriores. Pero el regalo más grande que me han dado es reconocimiento. Ahora me ven, valoran lo que hago. Entienden que no soy solo alguien que contrataron para cuidar a su hijo. Soy alguien que amó a su hijo de vuelta a la vida. Ahora, mientras Tomás crece hacia el joven notable que siempre supe que sería, nuevos retos y alegrías se despliegan cada día. Tiene 10 años ahora. Su remisión sólida y fuerte, su futuro brillante con posibilidades que una vez parecieron imposibles. Pero con el crecimiento viene la complejidad. Y con la salud viene el lujo de lidiar con preocupaciones normales de la infancia en lugar de crisis de vida y muerte. La escuela ha sido un ajuste. Tomás perdió tanto durante sus años de tratamiento que ponerse al corriente académicamente requirió paciencia y creatividad. Victoria inicialmente quería contratar a los tutores más caros que la Ciudad de México pudiera ofrecer, pero la convencí de que Tomás necesitaba sentirse normal, luchar y triunfar junto a sus compañeros en lugar de que constantemente le recordaran sus circunstancias especiales. Ya es diferente de otros niños, le expliqué durante una de nuestras conversaciones ahora regulares, tomando café en el cuarto familiar que había creado. Ha pasado por cosas que la mayoría de los adultos nunca experimentan, pero no necesita ser aislado por eso. Necesita ser celebrado por quien se está convirtiendo, no protegido de quien podría ser. Victoria escuchó de una manera que nunca había hecho antes. La mujer que una vez tomaba decisiones sin consultar a nadie, ahora buscaba mi opinión en todo desde el horario de clases de Tomás hasta sus actividades sociales. Tomás floreció en su escuela pública del barrio. Sus maestros inicialmente estaban preocupados por su historia médica, preocupados por sus limitaciones físicas, inseguros sobre cómo manejar a un niño que había enfrentado la mortalidad antes de perder su primer diente. Pero Tomás sorprendió a todos con su resistencia, su empatía y su habilidad misteriosa para ayudar a otros niños con sus propias dificultades. Cuando su compañero de clase Jaime se rompió el brazo y se sintió asustado de ir al hospital, Tomás se sentó con él durante el recreo y le explicó exactamente cómo sonaría la máquina de rayos X, cómo los doctores lo ayudarían, por qué Jaime no tenía que tener miedo. Cuando Sarah Chen empezó a llorar porque su abuela estaba enferma, Tomás compartió sus materiales para dibujar y la ayudó a hacer una tarjeta de Mejórate pronto. Tomás tiene este don, me dijo su maestra de 3er grado, la señora Rodríguez, sin relación con su doctora de Guadalajara, durante una conferencia de padres de familia. Entiende el dolor de una manera que lo ayuda a consolar a otros. A veces es como un pequeño terapeuta. Sonreí, recordando al niñito que solía soñar con volverse un superhéroe que pudiera ayudar a que los niños enfermos se sintieran mejor. Tal vez había encontrado su superpoder después de todo. La fundación que Ricardo estableció en nombre de Tomás creció más allá de cualquier cosa que habíamos imaginado inicialmente. Lo que empezó como una manera de ayudar a otras familias a acceder a tratamientos experimentales, evolucionó en un sistema de apoyo integral para niños con cáncer y sus cuidadores. La fundación financiaba investigación médica, proporcionaba hospedaje para familias durante el tratamiento, ofrecía programas educacionales, y creaba redes de apoyo para hermanos y papás navegando el paisaje imposible de la enfermedad infantil. Victoria se involucró activamente en el trabajo de la fundación, transformándose de una socialité que asistía a galas de beneficencia por las apariencias en alguien que se remangaba y hacía diferencias reales en vidas reales.
Visitaba hospitales, se reunía con familias, abogaba por cambios de política y usaba sus conexiones sociales para crear conciencia y recaudar fondos. Nunca entendí antes, me dijo una tarde después de regresar de una visita al pabellón de oncología pediátrica donde habían tratado a Tomás. Pensé que escribir cheques era suficiente. Pensé que el dinero era lo único que los papás necesitaban para ayudar a sus hijos enfermos. Pero lo que realmente necesitan es esperanza. Y alguien que crea que su hijo puede sobrevivir. El enfoque de Ricardo era característicamente sistemático. Aplicó su experiencia de inversión a la fundación, estudiando datos de resultados, analizando qué programas producían los mejores resultados, optimizando su impacto por peso invertido. Pero hasta él fue cambiado por el trabajo. El hombre que una vez medía todo en términos financieros, ahora hablaba de historias de éxito, de familias reunidas, de niños que excedieron sus pronósticos. El retorno de inversión, dijo durante una de las juntas del consejo de su fundación, no se mide en pesos, se mide en cumpleaños celebrados, en primeros días de escuela, en cuentos antes de dormir que casi nunca llegamos a contar. Mientras Tomás se hizo más fuerte y nuestras vidas se asentaron en nuevos patrones de normalidad, empecé a compartir más de mi propia historia con él. Siempre había sabido sobre María en la manera abstracta en que los niños entienden que los adultos tienen historias antes de ellos, pero ahora tenía edad suficiente para entender las conexiones más profundas, las maneras en que nuestras pérdidas y amores se entrelazaron. En el cumpleaños de María cada año, Tomás y yo visitábamos el pequeño jardín memorial que había creado en Chapultepec, no oficialmente, pero había plantado flores ahí y las había cuidado por 20 años, creando un espacio donde podía recordar a mi hija. Tomás traía dibujos o cartas que le había escrito, agradeciéndole por cuidarlo durante su enfermedad, contándole sobre su vida y sueños. ¿Crees que esté feliz de que yo me haya mejorado cuando ella no pudo? Preguntó durante una de estas visitas, su voz cargada con el peso de culpa del sobreviviente que muchos pacientes de cáncer infantil experimentan. Me arrodillé junto a él, acomodando las flores frescas que habíamos traído. Creo que está feliz de que el amor ganó, dije cuidadosamente. Creo que está feliz de que todo el amor que tuve por ella encontró una manera de ayudar a salvarte. Y creo que está más feliz de que estés usando tu segunda oportunidad en la vida para ayudar a otras personas. Tomás asintió pensativamente. Luego, puso su último dibujo junto a las flores. Una imagen de 3 figuras tomándose de las manos bajo un sol brillante. Él mismo, yo, y una niñita con rizos oscuros que se parecía notablemente a la María de mis fotografías viejas. Los retos de criar a un niño que había sobrevivido cáncer se extendían más allá de las citas médicas y estudios de seguimiento, que continuarían por años. Tomás a veces luchaba con ansiedad sobre su salud, interpretando cada enfermedad menor como un regreso potencial del cáncer. Se había vuelto hipervigilante sobre su cuerpo, se preocupaba cuando se sentía cansado, entraba en pánico si desarrollaba síntomas inusuales. Trabajamos con una psicóloga infantil, la doctora Jennifer Liu, que se especializaba en ayudar a jóvenes sobrevivientes de cáncer a navegar sus relaciones complejas con sus propios cuerpos y futuros. Le enseñó a Tomás estrategias de manejo para manejar su ansiedad. Lo ayudó a entender la diferencia entre conciencia de salud razonable y preocupación contraproductiva. Sobrevivir cáncer como niño, me explicó la doctora Liu durante una de nuestras sesiones, crea una forma única de trauma. Por un lado, estos niños desarrollan resistencia increíble y madurez. Por otro lado, pierden cierta inocencia sobre seguridad y permanencia que la mayoría de los niños dan por sentado. Tomás sabe de maneras que la mayoría de los niños de 10 años no saben que la vida puede cambiar instantáneamente, que los cuerpos nos pueden traicionar, que el amor no siempre nos protege de la pérdida. Pero también señaló la inteligencia emocional notable de Tomás, su capacidad para la empatía, su habilidad para encontrar significado en el sufrimiento. Va a ayudar a mucha gente en su vida, predijo. Los niños que sobreviven, lo que él sobrevivió a menudo, se vuelven sanadores en cualquier campo que elijan. En efecto, los intereses de Tomás se estaban gravitando hacia ayudar a otros.
Devoraba libros sobre doctores y enfermeras. Hacía preguntas infinitas sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Se pasaba horas jugando juegos elaborados donde sus figuras de acción realizaban cirugías o descubrían curas para enfermedades. Cuando otros niños de su edad estaban obsesionados con deportes o videojuegos, Tomás estaba fascinado por revistas médicas que traía a casa de las oficinas de la fundación. Durante el verano después de su 10º cumpleaños, Tomás anunció que quería participar en la caminata anual de recaudar fondos de la fundación. Cientos de familias afectadas por cáncer infantil se juntaron en Chapultepec para una caminata de 5 kilómetros que recaudaba dinero para investigación y programas de apoyo. Previamente, Tomás había estado demasiado enfermo para participar, pero este año estaba lo suficientemente fuerte para completar toda la ruta. «Quiero caminar por todos los niños que no pueden caminar todavía», le dijo al reportero de noticias locales que lo entrevistó antes del evento. «Y por todos los niños que nunca pudieron volver a caminar. Y quiero agradecer a todos los doctores y enfermeras y nanas que nos aman incluso cuando estamos enfermos». Ver a Tomás cruzar la línea de llegada ese día, rodeado por cientos de otros sobrevivientes y sus familias, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de María: alegría completa y sin complicaciones. No alegría teñida de preocupación sobre el futuro, no alegría ensombrecida por pérdidas pasadas, sino celebración pura de la vida y el amor y la resistencia milagrosa del espíritu humano. Ricardo y Victoria estaban ahí, por supuesto, caminando junto a Tomás y echándole porras. Pero también estaban la doctora Rodríguez de Guadalajara, que había volado especialmente para el evento, varias de las enfermeras de su equipo de tratamiento, sus maestros de la escuela, y docenas de otras familias que la fundación había ayudado a lo largo de los años. Tomás había atraído una comunidad de amor que se extendía mucho más allá de nuestra familia inmediata. Después de la caminata, durante la celebración en el parque, me encontré sentada en una banca viendo a Tomás jugar con otros niños sobrevivientes. Estaban corriendo con la energía ilimitada de niños sanos, sus historias médicas invisibles para observadores casuales. Pero yo podía ver las señales pequeñas, la manera cuidadosa en que se monitoreaban unos a otros por cansancio, los instintos protectivos que habían desarrollado hacia niños más pequeños o más enfermos, las conversaciones maduras que tenían sobre hospitales y tratamientos. Victoria se sentó junto a mí, siguiendo mi mirada hacia donde Tomás estaba organizando un juego que incluía niños de varias edades y habilidades. «Es extraordinario», dijo quietamente. «Y tanto de quien se ha vuelto es por ti». Negué con la cabeza. «Siempre fue extraordinario. Yo solo lo ayudé a mantenerse vivo lo suficiente para que todos los demás lo vieran». «No», insistió Victoria, su voz inusualmente seria. «Hiciste más que eso. Lo amaste cuando nosotros teníamos demasiado miedo para amarlo completamente. Luchaste por él cuando estábamos paralizados por la posibilidad de perderlo. Viste su futuro cuando nosotros solo podíamos ver la crisis presente». Hizo una pausa, viendo a Tomás ayudar a un niño más pequeño que se había caído. «Tenía tanto miedo de apegarme», continuó. «Pensé que si mantenía cierta distancia, si mantenía cierto control, dolería menos si lo perdíamos. Pero tú te aventaste completamente a amarlo, aún sabiendo que podrías perderlo, aún sabiendo que técnicamente no era tu hijo que perder». Nos sentamos en silencio cómodo por un momento. Dos mujeres que habían aprendido maneras diferentes de amar al mismo niño extraordinario. «Elena», dijo Victoria finalmente, usando mi nombre completo en la manera gentil que había adoptado en los últimos años. «Quiero preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente. ¿Eres feliz? ¿Con tu vida? ¿Con cómo resultaron las cosas? ¿Con los arreglos que tenemos ahora?» La pregunta me sorprendió. Me había acostumbrado tanto a enfocarme enteramente en las necesidades de Tomás, en las necesidades de la familia, que rara vez consideraba mi propia felicidad como una entidad separada que valía la pena examinar. «Estoy agradecida», dije cuidadosamente. «Tomás está sano. Tú y Ricardo se han vuelto personas que genuinamente respeto y por las que me preocupo. Tengo trabajo significativo con la fundación». «Eso no es lo que pregunté», interrumpió Victoria gentilmente.
Pregunté si eres feliz. Si hay cosas que quieres para ti que has puesto a un lado, sueños que no has perseguido, relaciones que has evitado por tu compromiso con nuestra familia. Pensé en la pregunta seriamente. ¿Era feliz? Amaba a Tomás como si fuera mi propio hijo. Mi relación con los Villarreal había evolucionado en algo más profundo que empleo, más cercano a conexión familiar genuina. Mi trabajo con la fundación me daba propósito y me permitía ayudar a otras familias a evitar la tragedia que había experimentado con María. Pero Victoria estaba preguntando sobre Elena la individual, no Elena la cuidadora. Elena la mujer que había pospuesto sus propios sueños por décadas, primero mientras cuidaba a María durante su enfermedad, luego mientras lamentaba su pérdida, luego mientras vertía toda su energía maternal en Tomás. He estado pensando en volver a la escuela, admití, sorprendiéndome con la confesión. Antes de que María se enfermara, estaba estudiando para volverme enfermera. Nunca terminé mi carrera. A veces me pregunto si todavía podría hacer eso, si es demasiado tarde para volverme la persona que planeé ser antes de que todo cambiara. Victoria sonrió. La primera sonrisa completamente sin barreras que había visto de ella. Nunca es demasiado tarde. ¿Y con todo lo que has aprendido cuidando a Tomás? Serías una enfermera increíble, especialmente en oncología pediátrica. Durante los meses siguientes, Victoria y Ricardo me ayudaron a investigar programas de enfermería diseñados para estudiantes adultos con experiencia extensa de cuidado médico. Se ofrecieron a pagar por mi educación, a ajustar mi horario para que pudiera asistir a clases mientras seguía estando disponible para las necesidades de Tomás, a apoyar cualquier camino que quisiera perseguir. Considéralo una inversión, dijo Ricardo con una sonrisa ligera. La fundación podría usar una enfermera especializada en el personal, alguien que entienda tanto los aspectos médicos como emocionales del tratamiento de cáncer infantil. La idea de regresar a la escuela a los 45 se sentía tanto aterrorizante como emocionante. Había pasado tantos años definiéndome en relación a las necesidades de otras personas que perseguir mis propios sueños parecía casi egoísta. Pero Tomás, ahora de 11 años y cada vez más independiente, era mi porrista más grande. «Me ayudaste a mejorarme, Elena», dijo cuando le conté sobre mis planes. «Ahora deberías ayudar a muchos otros niños a mejorarse también. Vas a ser la mejor enfermera del mundo porque sabes cómo amar a niños que tienen miedo». Así que me inscribí en un programa acelerado de enfermería para adultos con experiencia de cuidado médico. El plan de estudios era desafiante pero familiar. Había aprendido mucho de ello de primera mano durante los años de tratamiento de Tomás. Las rotaciones clínicas fueron emocionalmente difíciles, pero profundamente significativas. Trabajando con otras familias enfrentando enfermedad infantil, pude ofrecer no solo cuidado médico, sino el tipo de apoyo emocional que solo viene de experiencia compartida. Mis compañeros estudiantes eran en su mayoría más jóvenes, recién salidos de la universidad y llenos de conocimiento teórico pero experiencia práctica limitada. Traje una perspectiva diferente, profundidad de entendimiento sobre cómo las familias se manejan con crisis, perspectiva sobre los efectos a largo plazo de la enfermedad infantil, conciencia de las necesidades emocionales a menudo invisibles de cuidadores y hermanos. Durante mi rotación de oncología pediátrica, me asignaron a cuidar a una niñita de 6 años llamada Sofía, cuya leucemia no estaba respondiendo a tratamientos estándar. Sus papás estaban investigando opciones experimentales, viajando entre hospitales, gastando sus ahorros en consultas con especialistas por todo el mundo. Su desesperación me recordó tan claramente mi propio viaje con tanto María como Tomás. Después de varios turnos cuidando a Sofía, su mamá me llevó a un lado. «Las otras enfermeras son muy competentes», dijo, «pero hay algo diferente sobre la manera en que le hablas. En realidad, espera tus turnos. Dice que entiendes por lo que está pasando». Me senté con la mamá de Sofía en el salón familiar y compartí mi historia. No toda, pero lo suficiente para que entendiera que había estado donde ella estaba, que había peleado estas batallas desde ambos lados. Le conté sobre la doctora Rodríguez en Guadalajara, sobre la importancia de no rendirse cuando los doctores locales se quedan sin opciones, sobre la manera en que el amor y la determinación a veces podían crear posibilidades
que los libros de texto médicos decían que no existían. 6 meses después, recibí una foto por correo. Sofía en remisión, sonriendo junto a un pastel de cumpleaños con forma de mariposa. Su mamá había escrito en la parte de atrás: «Gracias por enseñarnos que la esperanza es una elección que hacemos cada día». Estas conexiones se volvieron la parte más gratificante de mi carrera de enfermería. Me especialicé en oncología pediátrica, trabajando medio tiempo en el hospital, mientras también servía como coordinadora de enfermeras para la fundación. Mi papel evolucionó en algo único: parte profesional médica, parte consejera emocional, parte defensora para familias navegando el terreno imposible del cáncer infantil. Tomás, ahora de 13 años, había crecido en un adolescente notablemente centrado a pesar de sus experiencias extraordinarias de la infancia. Continuó sobresaliendo académicamente, jugó en el equipo de fútbol de su escuela con la aprobación entusiasta de su doctor, y mantuvo el tipo de amistades profundas que se desarrollan entre niños que han enfrentado retos serios juntos. Su relación con sus papás se había asentado en algo más saludable de lo que había observado durante su infancia temprana. Victoria estaba más presente, más disponible emocionalmente, menos enfocada en apariencias y expectativas sociales. Ricardo aún trabajaba extensamente, pero priorizaba tiempo familiar e involucraba a Tomás en actividades de la fundación en maneras apropiadas para su edad. Nuestras relaciones entre nosotros también habían evolucionado. Ya no era solo la nana, pero tampoco un miembro de la familia en el sentido tradicional. Habíamos creado algo nuevo, una estructura familiar elegida que honraba tanto amor como límites, tanto intimidad como independencia. Tomás pasaba la mayoría de los fines de semana en mi departamento en la Roma, ayudándome a cuidar mi jardín expandido, cocinando comidas elaboradas juntos, trabajando en sus proyectos escolares mientras yo estudiaba para cursos de educación continua. Victoria y Ricardo se nos unían para cenas dominicales, nuestras conversaciones abarcando desde los planes futuros de Tomás, hasta negocios de la fundación, hasta mi carrera de enfermería, hasta su propio crecimiento continuo como individuos y compañeros. «No somos una familia típica», observó Tomás durante una de estas cenas, «pero somos una buena familia». Tenía razón. Todos habíamos sido quebrados por experiencias diferentes. Ricardo y Victoria por la casi pérdida de su hijo, Tomás por su enfermedad y tratamiento, yo por la muerte de María y los años de dolor que siguieron. Pero habíamos encontrado maneras de sanar juntos, de crear algo fuerte y hermoso de nuestro compromiso compartido de amarnos y luchar unos por otros. Mientras Tomás entró a la preparatoria, sus intereses en medicina y ayudar a otros continuaron desarrollándose. Fue voluntario en hospitales de niños, participó en investigación médica tanto como sobreviviente como defensor, habló en eventos de la Fundación sobre la perspectiva del paciente en el tratamiento de cáncer. Sus experiencias le habían dado sabiduría más allá de sus años, pero de alguna manera había logrado retener la alegría y optimismo que lo hacían un joven tan notable. Durante su segundo año, escribió un ensayo para la clase de español titulado «Mis 3 madres». La primera madre, escribió, era Victoria, quien le dio la vida y proporcionó todas sus necesidades físicas. La segunda madre era Elena, quien lo mantuvo vivo con su amor y defensa durante los tiempos más oscuros. La tercera madre era María, el ángel guardián que lo cuidó y guió a Elena para salvar su vida. Algunas personas piensan que solo puedes tener una mamá real, concluyó su ensayo, pero creo que el amor es más grande que las reglas. Creo que la familia es quien se aparece cuando más los necesitas. Y creo que los ángeles guardianes pueden trabajar a través de personas vivas para realizar milagros. Cuando Tomás me mostró el ensayo, lloré, no de tristeza esta vez, sino de gratitud abrumadora por la red intrincada de amor que nos había salvado a todos. Han pasado años ahora, y Tomás se está preparando para la universidad. Quiere estudiar medicina, especializándose en oncología pediátrica, continuando el círculo de sanación que empezó con su propia supervivencia. Victoria y Ricardo han creado un programa de becas a través de la Fundación, financiando educación médica para estudiantes que han sobrevivido cáncer infantil o que demuestran compromiso excepcional al cuidado pediátrico. Completé mi carrera de enfermería con honores
y ahora trabajo como enfermera especializada en oncología pediátrica, dividiendo mi tiempo entre cuidado clínico y trabajo de la fundación. Mis pacientes y sus familias a menudo comentan sobre mi habilidad única para entender sus experiencias, para ofrecer esperanza sin falsas promesas, para abogar ferozmente mientras permanezco realista sobre resultados. La Fundación de la Familia Villarreal ha ayudado a miles de niños a acceder a tratamiento, apoyado a cientos de familias durante sus horas más oscuras, financiado investigación que ha llevado a nuevos protocolos de tratamiento y mejores índices de supervivencia. Lo que empezó como el intento desesperado de una familia de salvar a su hijo moribundo, se ha vuelto un legado de esperanza para incontables otros. Pero el legado más importante no se mide en estadísticas o índices de éxito. Se mide en el joven en que Tomás se ha vuelto: compasivo, resistente, determinado a usar su segunda oportunidad en la vida para ayudar a otros. Se mide en las relaciones que todos hemos construido, el amor que todos hemos aprendido a dar y recibir, las maneras en que todos hemos crecido más allá de quienes éramos cuando este viaje empezó. A veces pienso en esa mujer aterrorizada que era hace todos esos años, parada en el pasillo del hospital con un osito de peluche, viendo a un multimillonario desmoronarse ante el diagnóstico de su hijo. Quiero decirle que el amor será suficiente, que la determinación creará posibilidades, que las familias se pueden construir tanto de la elección como de la sangre. Quiero decirle que la niñita que perdió nunca será olvidada, que amar a otro niño no disminuirá ese primer amor, sino que lo honrará. Quiero decirle que sus propios sueños no están muertos, solo diferidos, y que perseguirlos la hará una mejor cuidadora, no una egoísta. Sobre todo, quiero decirle que los milagros son reales, no el tipo que pasa instantáneamente sin esfuerzo, sino el tipo que se despliega lentamente a través del amor, la defensa, la experiencia médica, los recursos financieros y la negativa a aceptar la derrota. El tipo que requiere comunidades de apoyo, planes de respaldo cuando fallan los primeros planes, y el valor para seguir luchando incluso cuando los profesionales de la salud dicen que no hay nada más que hacer. ¿Han amado alguna vez a un niño que no era suyo? ¿Han luchado alguna vez por la familia de alguien más duro de lo que lucharon por ustedes mismos? ¿Han descubierto alguna vez que a veces las relaciones más importantes en nuestras vidas no están definidas por sangre o contratos, sino por la simple elección de quedarse, de cuidar, de negarse a rendirse? Cuéntenme su historia en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar sobre los niños que han tocado su corazón, las familias que se han vuelto suyas en maneras inesperadas, los momentos cuando el amor se probó más fuerte que cualquier pronóstico. Si esta historia los conmovió, por favor denle like y suscríbanse. Su apoyo ayuda a que estas historias lleguen a otras mujeres que saben lo que significa amar sin límites, luchar sin reconocimiento, encontrar familia en los lugares más inesperados. Para más historias que celebran a las heroínas no reconocidas de la vida familiar, las nanas, señoras de la limpieza, cuidadoras y abuelas que mantienen todo junto, revisen nuestra serie especial de podcast. Hagan clic en el enlace a la izquierda para continuar este viaje del corazón. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ver a las mujeres invisibles que aman a sus hijos, que se sacrifican por sus familias, que a veces realizan los milagros que el dinero no puede comprar. Estaremos aquí la próxima vez con otra historia que prueba que el amor es la medicina más poderosa de todas. Hasta entonces, recuerden, todo niño merece a alguien que luchará por su vida. Toda cuidadora merece reconocimiento por los milagros que hace posibles cada día. Y a veces, la familia que eliges te ama aún más ferozmente que la familia con la que naces. Cuídense, y cuídense unos a otros. El mundo necesita más gente que entienda que el amor, real, incondicional, inquebrantable amor, puede en efecto obrar milagros.